Muy buenas a todos. Hoy traemos una demostración al canal donde vamos a explicar un poquito, porque la gente tiene siempre bastantes dudas con estas cuestiones, sobre todo cuando están iniciándose en el tema del PCP, con los sistemas de recarga. Un poquito vamos a explicar los tres sistemas principales que se utilizan para cargar las carabinas de PCP, las particularidades, ventajas y desventajas que tiene cada uno de estos elementos. El principal elemento que todo el mundo se plantea a la hora de comprar una carabina de PCP, si estamos hablando de modelos de inicio y modelos básicos, es el bombín. Es el elemento más económico de los tres y es al que suelen recurrir la mayoría de las personas cuando adquieren una carabina de gama media o media baja. Tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. El bombín, nosotros en tienda siempre decimos lo mismo. Está ideado para carabinas que tengan botellas por debajo o como máximo de 200-225 centímetros cúbicos de capacidad, aunque lo ideal es que tengan menos capacidad de eso. Son para las carabinas de inicio que suelen rondar pues, los 150, 175 o 200 centímetros cúbicos de capacidad y que no excedan en ningún caso de los 200 bares de presión. Si excedemos los 200 bares, el bombín perfectamente nos permitiría cargar hasta 250 y en algunos casos incluso a 300 bares de presión, pero realmente se hace incomodísimo, durísimo, y eso haría que nos desanimáramos bastante y termináramos dejando aparcada la carabina. Es una situación que se suele dar bastante. De hecho, se suele dar por el hecho de que mucha gente desconoce el correcto uso de un bombín a la hora de cargar y el correcto procedimiento a la hora de cargar una carabina, una botella de presión, que lo habitual es que dejen bajar la presión completa de la carabina, consuman la mayor parte de aire por la pereza que da el utilizar el compresor y que al final terminen dejando la carabina muy baja de presión. Eso hace que a la hora de cargar con el bombín tengan que hacer mucho trabajo de carga. Claro, si tú estás en una tarde disparando con la carabina, vacías casi la presión por completo, luego tienes que volver a pasarte tus 15, 20 minutos o media hora cargando la carabina con el bombín entre descansos y demás, cuando termines de cargar la carabina, pues al final ya no te apetece seguir tirando. Y eso es algo que le suele pasar a mucha gente. ¿Cómo hay que proceder con el funcionamiento de un bombín? Vamos a coger una botella y vamos a explicar un poquito cómo se hace. Bueno, aquí podemos observar el bombín. El bombín obviamente tenemos que utilizarlo en el suelo. Procedimiento correcto para utilizar el bombín. Hay que pisar los dos extremos para estabilizar lo que es el bombín, comprobar que la válvula de descarga esté cerrada perfectamente y procedemos a la compresión del bombín. ¿Dónde está el truco de carga? Ahora, por ejemplo, no tiene prácticamente presión y nos es muy fácil cargar el bombín. Si vemos el manómetro aquí, nos subiría muy rápidamente lo que es la presión, porque ahora mismo lo que estamos es cargando lo que es el manguito de carga. Vamos a ver desde lejos cómo se hace el procedimiento de utilizar un bombín de manera correcta. Hay que trabajar con nuestro peso a favor, en mi caso es bastante, a favor de lo que es el bombín. Iríamos en la carrera, llegaríamos al punto superior. Cuando estamos en mitad de la carrera de recorrido sería cuando nos encontramos la zona donde la dureza del bombín aquí ya empieza a ser importante. En este punto lo que haríamos sería encoger las piernas y tirar el peso del cuerpo encima del bombín. De esta manera utilizamos nuestro propio peso para cargar y subir la presión del manguito, bueno, del circuito en general. Esto, si lo hacemos a ritmo, pues obviamente nos es mucho más fácil. Siempre a la hora de cargar, al llegar a este elemento es cuando tenemos que cargar. Si dudamos varias veces y dejamos sin terminar la carrera, cada vez que estemos dudando estamos introduciendo aire y comprimiendo aire en el circuito del bombín, del propio bombín. Eso hace que aquí se nos haga extremadamente duro. Al llegar a ese punto, ahí tenemos que meter siempre mucha fuerza para abajo.
Para evitar eso, siempre, en toda la carrera, lo que tenemos que hacer es, al llegar a este punto, cargar fuerte para abajo con nuestro peso de nuestro cuerpo, y de esa manera llenamos fácilmente lo que es la botella. Bueno, una vez hemos alcanzado la presión que nos interesa, nos vamos a la parte trasera del bombín y aquí descomprimiríamos la presión para que así, de esa manera, podamos soltar el Foster correspondiente de la botella. Sacamos lo que es el Foster, la presión ya nos bajó y ya tenemos pues la botella cargada. Se puede ver ahí. Vamos a utilizar el manómetro del bombín para explicar un poquito cómo hay que utilizar de manera correcta la carga de una botella de poca capacidad para una carabina de PCP. En vez de utilizar, como hace la mayoría de la gente, la zona verde del manómetro y consumir todo lo que es el aire, eso nos haría, por ejemplo, en una carabina pues con una botella como la que acabáis de ver cargar, eso nos daría más o menos pues unos 30 disparos, 35, depende de la carabina de la que se trata. Pueden en algunos casos llegar a los 50 disparos. Podemos darle una utilización importante, pero nos encontramos con que incluso si no es una carabina regulada, dentro de esa zona verde la presión nos va a ir bajando y la potencia de la carabina también la vamos a ir perdiendo. Eso al final no nos es beneficioso, los disparos nos salen más bajos, la precisión nos baja mucho y no estamos obteniendo el resultado que queremos. Luego, al llegar al final de ese aire de consumo, o sea, del manómetro, esa presión más baja, consumimos muchísimo aire, al final tenemos que cargar un montón de aire en la carabina, en la botella y nos terminamos cansando muchísimo. Es mucho más eficiente hacer fases de carga mucho más cortas. Una vez estemos en la presión alta, utilizamos un cargador o dos cargadores, o sea, 10, 12, 15 disparos y paramos. En ese momento todavía la presión sigue siendo elevada. Lo que hacemos es utilizar siempre este rango de presión alta. Paramos y recargamos con el bombín. ¿Con eso qué conseguimos? Pues el esfuerzo que tenemos que hacer a la hora de cargar es mucho más corto, porque con unos 15 o 20 bombeos nos es suficiente para recuperar esa presión que nos falta y podemos volver a seguir tirando. De esa manera nos podemos pasar el día entero disparando con la carabina sin ningún tipo de problema. Porque si utilizamos todo el rango de presión disponible, lo que hacemos es agotar muchísimo el aire y luego a la hora de cargar pues se nos hace cuesta arriba el tema y terminamos cogiéndole manía a la carabina. Bien. Una vez explicado cómo funciona de manera o cómo utilizar de manera correcta un bombín, vamos a explicar los tres sistemas de recarga. Básicamente para carabinas, como decía al principio, de botella pequeña por debajo de 200 centímetros cúbicos y presiones por debajo de los 200 bares, el bombín es una manera económica de hacerlo, es autónoma, no consume electricidad, un bocadillo de vez en cuando y eso sería suficiente. Y bueno, es el sistema más asequible si lo que buscamos es una carabina básica, si compramos una carabina básica o una carabina de gama más sencilla de inicio. El siguiente sistema, que también es, bueno, ahora ya no se utiliza mucho, pero que hubo un tiempo donde era relativamente popular, es el utilizar una botella de buceo o scuba, que se denominan ahora, con su correspondiente latiguillo de carga. ¿Cómo funciona el tema de la botella de buceo? Pues el tema de la botella, tenemos que tener quien nos recargue la botella a 200 bares de presión. ¿Por qué? Porque normalmente la mayoría de las tiendas de buceo no quieren recargar a más de 200 bares por el tema de que se dañan sus compresores, sufren más y en caso de que sea una botella que haya pasado su correspondiente sello de homologación, tampoco se cargan a más de 200 bares. Entonces, esto nos sería útil también en la misma situación si tenemos carabinas que no tengan una capacidad de carga en su botella muy alta y que no trabajen por encima de los 200 bares. Pero claro, esto es muy cómodo, es el sistema más cómodo que hay. Aquí le conectaríamos el latiguillo, o sea, el Foster correspondiente en su sistema rápido, conectaríamos la bombona, abrimos, de hecho,
Vamos a hacerlo rápidamente. Cogemos la misma botella, la conectamos, comprobamos que la válvula de descarga esté cerrada, abrimos la presión de la botella y rápidamente nos introduce el aire ya de golpe. Ya tenemos cargada la botella. Bueno, en este caso acaba muy rápido porque ya estaba cargada. Cerramos lo que es el grifo, descomprimimos, vaciamos lo que es el aire y ya podemos soltar tranquilamente la botella de presión del sitio. Ya está, ya acabamos. ¿Cuál es el problema? El problema es que la botella de buceo va perdiendo presión. Poco a poco va bajando la presión de ella y cada vez tenemos menos capacidad de recarga. Con lo cual llega un punto donde al final terminamos teniendo que recurrir de nuevo al bombín para terminar de rellenar esa presión. El sistema es el más cómodo, pero es bastante incordio, pesa mucho, tenemos que acudir a una tienda que nos recarguen la botella, pagar el importe correspondiente y luego, aparte, está que si la botella, pues alguien nos la regaló o la compramos de segunda mano barata, porque si compramos una botella nueva estamos hablando de unos 300 euros, más con su correspondiente grifo, pero es que a eso hay que sumarle también la estación de carga, que en este caso una estación de carga con manómetro, como la que estáis viendo, habitualmente supera los 60 euros. Si fuera sin manómetro suelen andar entre 30 y 50 euros. Y claro, al final si hacemos los números nos deja de interesar, porque si tenemos que comprar la botella más la estación de carga correspondiente, en la mayoría de los casos nos arrimamos a los 400 euros. Si vamos a gastar ese dinero, es preferible, y nos venimos para aquí, irnos al compresor. El compresor es el elemento más interesante, o sea, es el sistema de recarga mejor que existe para una carabina de PCP. Son rápidos, son cómodos, los de aire se pueden conectar, son muy fáciles de transportar, se pueden conectar al coche, se pueden conectar a la red y son muy eficaces. En cuanto al funcionamiento del compresor, tenemos un vídeo aparte que os dejo arriba para que podáis ver el enlace, podáis acceder al vídeo, de cómo explico todo el funcionamiento del compresor. Y bueno, como decía, el compresor al final es lo más práctico. Nos permite trabajar con todo tipo de volúmenes de botellas de aire, siempre por debajo de los 700 centímetros cúbicos, porque si no hay que dejar descansar bastante lo que es el compresor. Y también al mismo tiempo nos permite trabajar en cualquier condición, en cualquier lugar, y nos permite trabajar con cualquier presión, porque este tipo de compresores de buena calidad trabajan hasta 300 bares de presión, que es lo máximo que nos vamos a encontrar en una carabina de PCP. ¿Que tiene un precio alto de inicio? Bueno, sí, un compresor rondan entre los 350 y los 450 si es un compresor que no tenga autoparada, que sea sencillo inicialmente, y si nos vamos a compresores con autoparada, como el que estamos viendo en la imagen, nos vamos de unos 550 euros para arriba. Pero si compramos una carabina que tenga unas buenas prestaciones, al final no deja de ser una inversión que nos permite mucha comodidad. Esto llegamos, lo enchufamos cuando necesitamos cargar la carabina, le conectamos el correspondiente conector, ponemos la botella, encendemos el compresor, ahora está desenchufado, pero encendemos lo que es el compresor y a los 5 minutos ya tenemos la botella lista de nuevo para seguir tirando todo lo que queramos. Es el sistema más caro, pero también al mismo tiempo es el sistema más interesante y que mejores prestaciones nos da. Si trabajamos como decía, si trabajamos con botellas que superen los 300 o 350 centímetros cúbicos y que aún por encima superen los 250 bares de presión, la única opción realmente disponible en el mercado y realmente interesante es utilizar un compresor, ya sea compresor de aire, ya sea compresor de refrigeración líquida, ya sea del tipo que quieras, pero al final es el mejor sistema y el más cómodo. Y bueno, y eso es todo. Si estáis interesados en alguno de estos elementos, excepto las botellas de buceo, que no las vendemos, podéis entrar en nuestra página web, armeriatoribio.com, y podéis ver cualquiera de ellos. Y si queréis seguir viendo más vídeos de este tipo, podéis suscribiros a nuestro canal.